Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Ok, estamos en internet. Dios bendiga a los hermanos que están con nosotros, que domingo tras domingo están en esta plataforma tecnológica para escuchar cierta información que podemos transmitir desde este lugar. Recuerde, siempre consulten las fuentes, la fuente de donde sale la información. Es muy importante para los estudiosos serios de la palabra del Señor escudriñar bien los tiempos y escudriñar bien la fuente de información que se está plasmando. Esta mañana, ya bendito el nombre del Señor, trataré con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo de ser exacto en el tiempo. El título del mensaje es El brazo de la verdad. Vamos a abrir la Biblia del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 37, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, versículo 8. Cuando lo tenga usted puede decir amén. Tengo una versión diferente a la Reina Valera, que es la que estudiamos nosotros los trinitarios pentecostales. Dice: vas a reinar, reinar sobre nosotros, vas a gobernar, gobernar sobre nosotros. Se dice doble, pero no es un pleonasmo. Reinará sobre nosotros o señorará sobre nosotros. No es un pleonasmo como sonaría en el lenguaje o en el idioma español, porque se dijo dos veces la misma expresión, lo mismo que se quería decir. Entrando en contexto, una persona debe ser duro consigo mismo, no ser autocrítico en sí, en su forma de ser. Me contaba una familiar que tengo un primo en los Estados Unidos, depresivo, porque ha perdido su hogar, sus dos hijos en otro estado, en otro país. Él está en los Estados Unidos, su esposa se fue, lo abandonó, ha prohibido que él viaje de los Estados Unidos a México para verlo, y que estaba en una situación compleja, caótica, depresiva. Personas que se golpean mucho a sí mismo, diciendo: no soy el mejor, soy el peor, soy el más gordo, soy el más flaco, soy el más menso, soy el más atorrante. Esa forma te llevará a la depresión. No me refiero a esa dureza con uno mismo, me refiero a la dureza que habla en el libro de Proverbios, el capítulo 24 del libro de Proverbios. Por favor, si alguien puede encontrarlo rápidamente. El versículo 16 dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. A ese tipo de dureza me hago entender. Si esta mañana no sonó bien, el próximo domingo sonará bien. Si en cuarentena no sonaba bien, después de cuarentena tiene que sonar bien. Si esta semana no oré, la otra semana voy a orar. Si esta semana no leí la palabra, la próxima sí voy a leer la palabra. Se trata de esa rigidez en la espiritualidad de todo individuo. Entrando en complejidad, cuando vencemos a nuestro hombre interior, podemos vencer todo lo exterior. Vas a reinar sobre nosotros, vas a gobernar sobre nosotros cuando tú todavía no te gobiernas. Dice el contexto de José, el hijo de Jacob. Para todos los expertos en la Biblia saben de memoria la historia, así que no la voy a repetir. Vamos muy bien al contexto. Romanos capítulo 7, versículo 18. Es la palabra santa de nuestro amado Salvador. Exactamente, el 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si seguimos, en el versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y este versículo 22 es el clip que nos abre el panorama a lo que queremos transmitir esta preciosa mañana. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Punto.
según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Vas a reinar sobre nosotros, vas a gobernar sobre nosotros y todavía no está deleitándote en el hombre interior, en la ley de Dios. El versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este exterior, de este cuerpo de muerte? Dice también este hombre escribiendo, Pablo escribiendo a los romanos: gracias doy a Dios por su amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ahí está el resumen. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿No podríamos quedar ahí, ver el capítulo 8, el versículo 2 de este mismo libro? Amén. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida, una ley del Espíritu, habla de la parte interior de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, los 613 preceptos, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cuidado con ese versículo, es explosivo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, desde el hombre interior reflejó al hombre exterior, que se podía vencer ese hombre interior que siempre no solamente te lleva a fornicar o adulterar, te lleva a mentir, te lleva a desear, te lleva a codiciar. Amén. La codicia, bendito el nombre del Señor. El impulso del relativismo, una frase que alguien me transmitió la información, una buena fuente, y me habló acerca del relativismo. Quise consultar qué era el relativismo que afecta tanto la carne, sobre todo en estos países de Latinoamérica, una religión sin educación. Yo soy un predicador libre y puedo hablar de estos temas sin que al finalizar la escuela dominical reciba una llamada de la supervisión a decirme qué está diciendo. Así que podemos hacerlo con libertad. El relativismo considera que la verdad depende o está en relación con el sujeto que la experimenta. Ese es el concepto del relativismo. Sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino del sujeto que los porta. Amén. Creo que los ancianos en el Evangelio, los dinosaurios en este tema bíblico, podrán entender hacia dónde me dirijo. El relativismo aparece cuando además decimos que dichas opiniones son verdaderas, y si a las personas que las definen les parecen verdaderas, son verdaderas. He estado bajo esa influencia del relativismo. Mi mente ha sido en algunas ocasiones manipulada, influenciada por ese relativismo religioso, donde solamente un hombre posee la verdad absoluta. Gracias al Señor ya creemos que la verdad absoluta la posee la palabra de Dios. Aleluya. Algunos de ustedes han estado en ese relativismo. La persona decía es así y mejor. Temíamos más a nuestros superiores que al mismo Dios, porque nos escondíamos de nuestros superiores, pero no nos escondíamos de Dios. Y si el que portaba esa verdad decía que era de noche y era de día, decíamos que era de noche, porque ellos poseían la verdad incluso por fuera del universo. Ellos tienen su propio ecosistema y funciona. Pablo lo denuncia. Pablo habla acerca del relativismo. Esas personas que toman el evangelio como mercadería. Por eso hay unas ovejas gordas y hay otras ovejas flacas. Ok, tratemos de seguir. Los hermanos de José le dijeron: ya te venciste a ti mismo que quieres reinar sobre nosotros. Por eso ellos utilizaron en nuestro lenguaje ese pleonasmo: vas a reinar sobre nosotros, vas a gobernar, gobiérnate a ti mismo. Y por eso José entra en un proceso duro y difícil que representa exactamente el camino de una parte del pueblo de Jacob, vamos a decirlo así. Una persona con dominio propio vence en la vida. El dominio propio lo da, o mejor lo entrega, y le da la fuerza
que proviene de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y Dios la entrega a través de su Santo Espíritu. Vuelvo a subrayar no solamente los pecados morales, sino hay pecados gravísimos como la codicia. Amén. Si el Señor me puso a pastorear 5 ovejas, necesito presentárselas a Él engordadas, y no necesito presentarle al Señor 5 ovejas flacas y pulgosas que no tienen fuerza ni vida. Pero cuando la oveja está en delicados pastos, diga conmigo delicados pastos, entonces esa oveja preciosa está descansada, está robustecida. Quiere decir que la palabra la asimila, la aprovecha, el Espíritu se llena. A su nombre sea la gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque en el relativismo que copula, es un buen término, fuerte, en estos países latinoamericanos, donde se ha convertido, estoy metiéndome en terrenos peligrosos, donde el Evangelio se ha convertido, como decía Pablo, en una mercadería, y la gente entonces quiere escuchar cierta información relativista y se consiguen un number one, un número uno, un nombre show, para decirles exactamente lo que ellos quieren escuchar, y con elocuencia y con sagacidad y con ejemplos llevan a la audición la mente de las personas, de las ovejas, a ese relativismo, y entonces hay una captación de la mente y la gente sabe que le van a decir eso y va para que le digan eso, y pues eso funciona. Pero Pablo se enfrentó a eso y dijo: cuidado, que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que tomarán la palabra del Señor como mercadería. A estos evita. Cuando dicen amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. También vemos lo que dice la Biblia a través de Pedro, que caminó con Jesús. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 6, el conocimiento, o al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Hermanos, si somos 500, pero no nos amamos, estamos peor que como si estuviéramos en Egipto. Si somos 30, 40, 50, 60 y nos amamos los unos a los otros en santidad, nosotros haremos encender el fueguito del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si tienes un trono magnífico, pero uno sale en sus flamantes limusinas y hay un parqueadero VIP y llegan los hermanos ¿cómo se llaman los que parquean los carros, hermano Fabio? Valet Parking. Los hermanos encargados del servicio del Valet Parking, el ministerio del Valet Parking, le reciben a alguien su flamante camioneta y se la colocan en la sombra. Ustedes quizás no han visto esa mercadería. Yo ya con mis 50 años de edad he visto casi de todo en la vida, pero gracias al Señor que nosotros tenemos que tener ese dominio propio y que tenemos que tener ese afecto fraternal por la congregación, afecto fraternal por el hermano que se sienta al lado, afecto fraternal por el hermano que tiene una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis al relativismo que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, aleluya, sino como aquel que os llamó santo, ustedes también sean apartados en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Nos dice la palabra del Señor que tenemos que tener exclusividad, que al dominio propio y a la paciencia y a la ciencia le tenemos que añadir santidad, porque la palabra santidad significa separado para un propósito, y cuando usted está separado para un propósito tiene algo que se llama identidad. Es lo que más cuesta, es la estampa que más le cuesta llevar al cristiano. No son esos escapularios que todavía algunos tienen por ahí guardados en la billetera roñosa que tienen, o que lo tienen colgado por ahí de su ropa interior o tatuado en su mano. No, nosotros necesitamos llevar la estampa, el sello, la marca gloriosa del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque es una marca indeleble, nadie la puede borrar.
ni la crítica, ni la deserción de toda una congregación hará mover un pastor si tiene el sello del Espíritu Santo de Dios sobre su ministerio. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Necesitamos encontrar un punto en el relativismo, y es que el mundo no gobierne sobre nosotros. Y no me refiero solo a las modas baratas y chabacanas que cambian de cuando en cuando. El mundo no puede reinar incluso sobre la iglesia. La mayoría jala. ¿Has visto que la mayoría te lleva? La mayoría te envuelve. Cuando una iglesia está bollante, pues todo el mundo quiere ir a esa iglesia. Cuando la iglesia es pequeñita, en una cuadra, donde se baja la persona del auto y se le ensucian los zapatos por el polvo, y el lugar huele a humedad y hay frío y no hay las suficientes luces, y el pastor es pobre hombre que no tiene dónde caer muerto, la gente dice no me gusta ya. Pero cuando hay un escenario en el relativismo, la conciencia y la mente de las personas dicen allá me gusta ese lugar, porque inconscientemente van a un lugar donde le están diciendo lo que usted quiere escuchar. Esto no saca muchos amenes, no se preocupe. La mayoría jala para donde lo empujan, para allá va la gente, siguiendo la corriente del Dios de este mundo. Esa corriente es compleja, es complicada, es una corriente que arrastra la mentalidad de muchas personas religiosas. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la santa bendita palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es la agradable y perfecta. Ese tema de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, trae paz al corazón. Por eso dice: si mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Eso sí, dice: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, y su descendencia que mendigue pan. Amén. Y también dice: dame el pan para comer, y dame el vestido para vestir, y dame un lugar donde yo te pueda adorar. Era lo único que pedía Jacob: dame un lugar donde sea casa de Dios y puerta del cielo. Y esa casa de Dios y esa puerta del cielo, ¿cuánto escasean en este siglo? Y dice el apóstol: no os conforméis a este siglo, sino transformen su entendimiento, renueven su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Comprueben cuál es la voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Y no hablo solamente de los apetitos de la carne. Estoy hablando del paquete completo, de la pereza, de la mentira, de la contienda, de lo tóxico, de lo ácido, de el odiar, de el codiciar lo que otro hermano o otra hermana tiene, de codiciar el formato que Dios le ha entregado a otro pastor. No, aleluya. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Cuántos dicen amén? Que la vida o el mundo no tenga la rienda de nuestra vida. Que la vida o el mundo no tenga el timón de nuestra vida, sino que Cristo sea el camino que anda en nuestros pasos. La Biblia dice en Juan 14:6: yo soy el camino. Y esa es la senda que nuestros pies deben de caminar. Esa es la senda que debemos de transitar. Jesucristo es el camino, no hay otro camino, amado hermano, en este mundo. Y vuelvo a decir, de una doctrina de relativismo donde la gente va a escuchar lo que le quieren decir y la gente está siendo engañada, pero el pastor de los pastores va a tomar cartas en el asunto. A su nombre sea la gloria. Que Cristo sea el arquitecto de nuestra vida, o como decía Pablo en 1 Corintios. Me gusta eso que dice Pablo. Cuando me interno a las cartas paulinas, he dado un rápido análisis a la descendencia, a la cultura, a la etnia a la cual el apóstol pertenecía, porque era perseguidor, y luego porque se vuelve en el hombre que conquista el mundo occidental para nuestro amado Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, aleluya, y otro en
cima edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta ahí sería el final del mensaje. El fundamento es Jesucristo. Pablo no se dejó llevar por una corriente relativista, sino que él, como bendito el nombre del Señor, un arquitecto, dice: yo puse el fundamento, bendita la gloria del Señor, y el fundamento yo lo recibí cuando, aleluya, me encontré con Jesús de Nazaret y me dijo: oye, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí encontré ese fundamento y sobre ese fundamento me convertí en un arquitecto. Y nosotros necesitamos permitir que la ciencia, la sabiduría, el conocimiento de Dios nos convierta en arquitecto de nuestra vida, para no ser permeados por el relativismo que está masacrando la iglesia en estos días. Den un aplauso al Señor, por favor. Amén, amén. A su nombre la gloria. La fe evangélica histórica, la fe reformada. Pablo no se deja llevar por el fundamento visual de la ley que él mismo había cumplido. Pablo, como arquitecto de su vida, dice: mi fundamento, las bases de mi fe no dependen del relativismo. Las bases de mi fe es Cristo, Cristo, Jesucristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Me gusta apoyarme en la palabra del Señor al aventurarme en estos temas. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día estoy muriendo. En el día a día Pablo moría, aleluya. Eso ya no se usa, ya no está de moda decirle a la congregación que tienen que morir, y menos en este espíritu dicembrino. Al contrario, se aviva, se asusa ese espíritu dicembrino. Pero Pablo decía: yo estoy muriendo cada día, estoy muriendo cada día a lo que aprendí a los pies de Gamaliel, por la gracia que recibí de mi amado Señor Jesucristo. Cuando lo vi, ya, aleluya, después de que había resucitado con su cuerpo transfigurado, bendito el nombre del Señor, ya con su cuerpo transformado, ya no era un mortal, era el Hijo, el Cordero, el Santo de Israel. Y se le apareció a un israelita, a un judío, y necesitaba incorporar en ese judío la gracia evangelizadora, una fe renovada, una fe salvífica, una fe con doctrina, una fe que no puede perecer. Los predicadores necesitamos hablar solamente la verdad y nada más que la verdad. Un aplauso al Señor. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios versículo 2. Me gusta todo lo que este Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, tuvo que ser arrebatado hasta el tercer, aleluya, hasta el tercer cielo. Y conozco a ese hombre que fue criado a los pies de Gamaliel como un rabino de la ley, observante de la ley, en cuanto a serlo perseguidor. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Hace poco estaba viendo Netflix. No me avergüenzo decir que veo Netflix. Y había una película de un pastor que iba en un automóvil, y de repente vino otro automóvil y aplastó la parte delantera donde iba el pastor. El pastor murió por 9 minutos creo que estuvo muerto. No me concentré bien en esa parte de la película, puedo contarla, no hay problema. Y dice que iba no, esa parte fue diferente. Alguien lo sacó de allí, pero estaba prácticamente muerto. Me sorprendió que él, cuando recobra la conciencia, se quedó casi 1 año sin hablar, o 6 meses, estoy exagerando. Dice que alguien en medio del accidente le había dado la mano. Le preguntó a la gente que lo recogió: ¿ustedes me dieron la mano? Y nadie le dijo no, era inalcanzable el cuerpo como quedó. Él quedó inválido y no quería hablar. Y la gente decía: ¿pero por qué no quiere hablar? El pastor y la iglesia oraban por él. Dicen que un hombre fue llamado por Dios para orar por él. Más adelante habló,
Pero a donde quiero llevarnos con este mal resumen de la película es que él decía: yo fui llevado al paraíso. Y no quería hablar porque no quería venirme de allá. No sé por qué Dios me sacó del paraíso, porque no era digno del paraíso. Y dice que se encontró con gente que había muerto, pero que estaban felices. Y le decían: oh pastor, qué bueno verte en este lugar. Pero él estaba tan contento, una felicidad que no existe en este planeta. Creo que excepto cuando se canta en espíritu y en verdad, uno siente una felicidad extraña. Bueno, la leo de mi percepción, yo la siento de mi percepción. Y le decía: ¿por qué me sacaste del paraíso? Pero este hombre fue llevado al paraíso, bendito el nombre del Señor, donde oyó palabras inefables. Ok, voy a seguir, que no le he dado a expresar. No, aleluya. De tal hombre me gloriaré, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En su casa termine de leer esa magistral fuente de información. Dice: porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Bendito el nombre del Señor. El mismo libro, capítulo 4, versículo 2 dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no predicando el relativismo, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aleluya. Y le dice: cuidado, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, así estén sentados en aquello que se hace llamar capillas, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Pablo decía: porque no me predico a mí mismo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y sigue diciendo el apóstol: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en mi corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor. Aleluya. Bendita su gloria. Bendita su gloria. ¿Quién está entendiendo el mensaje? Primera de Tesalonicenses, si alguien lo tiene puede decir amén. Aleluya. Capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error. Cuidado donde usted se sienta a escuchar algo. Porque nuestra exhortación no precedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Cuidado con la prédica. Aleluya. Si el apóstol habla así, es por algo. Percibió en el ambiente algo y dijo: yo no estoy predicando por error, ni por impureza, ni por engaño. Bendito el nombre del Señor. Dice: fuimos probados por Dios para que se nos confiase el evangelio, la palabra de salvación. Así que hablamos, no para agradar a los hombres, sino que agradamos a Dios, que prueba nuestros corazones. Agradar a Dios en una congregación es difícil, porque haces una jugada que Dios te dijo y media iglesia se va. Y cuestionan al pastor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el pastor dice: pero si Dios me dijo que lo hiciera así. Pero es que y uno dice: pero si Dios me lo autorizó, y si Dios me lo inquietó, y si el Espíritu Santo lo determinó. Pelee con Dios. Por eso es difícil agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Sigamos. El trabajo interno se refleja hacia afuera. Lo que pasa adentro se refleja hacia afuera. Voy a tratar de contar una historia. Soy pésimo contando historias. Una pequeña aldea, una familia rabínica pobre. Había solamente la madre soltera con sus niños. Hubo un incendio, la casa se quemó. Lograron sacar a los niños y a la mamá. Y la mamá empezó a llorar y a llorar y a llorar con un llanto exagerado. Entonces el niño pequeño, el más pequeño, le dice: mamita, ¿por qué estás llorando? ¿Por los cuadros? Ella dijo: no. ¿Estás llorando por las camas? Ella dijo: no. ¿Estás llorando por los muebles? Ella dijo: no. Y le dijo: ven, siéntate en mis piernas. Nosotros teníamos en casa un libro generacional, donde estaba toda la genealogía, libro genealógico, que demostraba nuestro linaje, la gente importante que estaba en nuestro linaje, rabinos que nos antecedieron,
rabino de alta envergadura, y la madre lloraba desconsolada. El niño le seca las lágrimas y le dijo: mamá, no llores más. Yo te prometo que una nueva generación, una nueva dinastía va a empezar en mí. Relativismo es una cultura donde la verdad es relativa, objetiva y externa. La corrupción relativista del lenguaje. Cuando pasamos a otro escenario de lo que estoy tratando de plasmar, si quiere una conferencia, si quiere un mensaje, si quiere una prédica, tenemos que trasladarnos a la cultura judía y permitir, o que me permita usted, dar un salto cuántico para poder unir estos dos paralelos que estoy tratando de poner en sintonía. Amén, amén. Hablemos de Judá y hablemos de Benjamín. Luego de las 10 tribus restantes, y los que han leído la palabra del Señor saben que se formuló todo un conflicto. Usted puede recibir más información de lo que estoy diciendo en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Más o menos, para que usted tenga una idea, todos saben la rebelión de Israel, el pecado de Jeroboam. Los lectores serios de la palabra saben a qué me refiero. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su antiguo rey, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, el rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, él hizo un stop, tapó el paso que había entre el pueblo o los pueblos, las 2 tribus con las 10 tribus, e impidió que las 10 tribus fueran a adorar al Señor. Y dice que este hombre le dijo al pueblo, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate haber subido a Jerusalén, he aquí, o bastante, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. E incitó a las 10 tribus restantes que se postraran frente a 2 becerros de oro, no uno como en el Éxodo, sino como 2 becerros de oro, y tapó el paso. Dicen la arquitectura, los cronistas, que impidió el paso, lo tapó, para que las 10 tribus no fueran a Israel a adorar el nombre del Señor. Y entonces dice que puso uno de él y el otro en Dan. Y dice la palabra, esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hizo un pecado terrible este hombre. Bloqueó el paso al templo de Jerusalén e incitó al pueblo de Israel a la idolatría. Bendito el nombre del Señor. Le dijeron: no adore al verdadero Dios, vuélvase al Dios. Y dijo: estos dioses, estos becerros de oro, los han sacado de Egipto, adoren. Y dejó las 2 tribus restantes separadas de estas 10 tribus y tapó el paso, y el pueblo pecó y se fue en pos de la idolatría. Que el Señor tenga misericordia. La división de las tribus de Judá y Benjamín, las 10 tribus restantes, no olvide esos 2 nombres, Judá y Benjamín. El tronco de Judá, la rama y el tronco de José. Las tribus de Efraín y Manasés eran el tronco de José. El resto de las tribus se aglutinan alrededor del tronco y de las ramas de Judá, o el tronco de Judá y el tronco de José. No lo pierda de perspectiva, por favor. A su nombre sea la gloria. El resto de las tribus se aglutinan alrededor de ellos. Amén. Y ideológicamente, el pueblo de Judá es un pueblo de ley, un pueblo de justicia, un pueblo como tal del linaje real. Vamos a ver Pablo, bendito el nombre del Señor, en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 5, dice la palabra: circuncidado el 8º día
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Hasta ahí, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Está conmigo? Judá y Benjamín. Y me doy cuenta que Pablo viene de la tribu de Benjamín. Dos tribus, bendito el nombre del Señor, representantes separadas de las 10 tribus. Y a mí me sorprendió que Pablo viniera de esta tribu, bendito el nombre del Señor, que fuera un hebreo de hebreos, y a él se le entrega la iluminación del Evangelio, y por eso estamos predicando de estas cartas paulinas todavía, porque él era un hebreo de hebreos. Amén. Y en cuanto a hacerlo, era un perseguidor. Continuemos, por favor. Bendito el nombre santo del Señor. El reino de David, el linaje real, dirigente aún en el exilio, cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, buscaban a los del linaje de David, del linaje real, para que los gobernara. La palabra Judá es gobierno, el liderazgo es identidad, y de la palabra Judá viene o proviene el vocablo judíos. Ahora veníamos a la otra corriente, José, Efraín y Manasés, la cabeza y el cuerpo, por así decirlo. Estas dos tribus, Judá sin José, no podrían sincronizar. Dicen los expertos que Efraín y Manasés, la cabeza y el cuerpo, como el cerebro y el corazón. Intérense conmigo, por favor, en esta información. José se caracterizaba o se caracteriza hacia el exterior, porque José fue el virrey de Egipto. Y el pueblo de Israel tenía o tiene una época de gloria, de esplendor en el linaje o en el tronco de José. Y se sienten satisfechos porque José ejemplifica la realeza, el dominio con el virreinado de Egipto. ¿Cuántos están conmigo? José, el exterior. Efraín y Manasés están relacionados con el brillo del pueblo de Israel hacia la parte interior. Somos tan visuales. Recuerda lo que el Señor le dijo a Samuel: Samuel, cuidado, no mires el exterior. El hombre mira según la apariencia, yo miro según el corazón. Qué bueno que el Señor mira de acuerdo al corazón. El dinero pasa, la fama pasa, los autos se envejecen, el cuerpo se envejece, pero el corazón, cuando está preservado por Dios, permanece, porque Dios se complace de un adorador que le adore en espíritu y en verdad, y que tenga en su capacidad la inspiración, el conocimiento, la renovación, la transformación de la sabiduría, del poder del Evangelio. El Evangelio es poder, es potencia, 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 potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo dicen amén? Así que el brillo de José era externo, el brillo de Judá era interno. Amén. Dicen los judíos que necesitan complementar la tribu o el reinado o el tronco de José y el tronco de Judá, y entonces darle paso al Mesías. Nosotros ya tenemos el brillo interior, la santidad, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo estaba la Menoná, y en la Menoná estaba el candelabro, y ahí estaba el brazo encendido, y no se apaga. Puede que se apaguen algunos brazos, pero no todo, porque el ángel de Dios viene de cuando en cuando y enciende toda la Menoná, y entonces es la representación del Espíritu Santo en el interior de un creyente, la vida del creyente, la pasión del creyente, la perseverancia del creyente, la preservación del creyente, la preservación de la adoración, el fueguito en medio de la adversidad. Si son 1000, que alaben a Dios. Si son 100, que alaben a Dios. Si son 3, mejor. El Espíritu de Dios se mueve donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que ese brillo interior es el que estamos buscando. Amén. La parte exterior, ellos siguen la ley. Bendito el nombre del Señor. Siguen al tronco de José, siguen en la ley. Pero Judá es más interno. Es el comienzo de un nuevo linaje, de una nueva genealogía. Y esa nueva genealogía en Cristo Jesús, Señor nuestro, el liderazgo interno. Bendito el nombre del Señor.
Y cuando nosotros tenemos esa nueva genealogía, dice Mateo, vaya conmigo, el Evangelio según Mateo. Mateo, el capítulo 1 exactamente, pueden leerlo en casa, revisarlo. Pero lo primero que dice en este libro de genealogía de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham le engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Entonces ese Judá interno es el que nosotros hemos heredado. Aleluya, bendito el nombre del Señor. José se viste con la ropa de realeza, es el virrey de Egipto brillando hacia afuera. Sin embargo, la división de Judá y de José, aleluya, ¿qué lo causa? ¿Por qué se separan las 10 tribus restantes? Fue la perdición de las 2 en su momento, pero era necesario, digo yo como pastor, como predicador occidental, porque los judíos dicen que fue una tragedia que se hubiesen separado las 10 tribus y quedaran las 2 tribus, que se hubiera separado el tronco de Judá y el tronco de José. Pero yo digo que era necesario para que naciera la iglesia occidental, la redimida con la sangre del Cordero precioso, del Cordero de Dios, que nos compró, que nos adoptó, que nos hizo sus hijos. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra santa del Señor: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De la tribu de Judá, aleluya. Esto fue el verbo cuando se hizo carne. Por eso yo digo que batallar con el relativismo que la gente ha tenido en la cabeza es titánico. Porque la gente tiene un bloqueo mental, la gente no recibe esta palabra, la gente quiere escuchar es otra cosa, la gente quiere ese movimiento, la gente quiere, son ideas baratas que no provienen de la fe, la reforma de la fe, la tesis de Juan Wesley, de Lutero, de los reformadores de la fe que no dejaron perder la pizca de fe que había en el mundo. Y cuando uno predica este mensaje, dicen: este predicador, ¿de dónde ha sacado esto? La palabra de Dios es viva y es eficaz, nos ha hecho hijos, aleluya. Y dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ese de la tribu de Judá, le dio potestad. Por eso las canciones tienen que sonar diferentes, la prédica tiene que sonar diferente, la vida tiene que ser, sí, está bien el esplendor de José, la sana doctrina, pero la gloria íntima de Judá, la sangre, el exterior se arregla, se coloca, pero llegar a la altura. Recuerdan que pusieron a unos levitas que no eran levitas a que ofrecieran el culto a Dios. Me lo olvidaste. Ok, dice que este hombre tapó el paso y dijo: no, ustedes no vayan allá, porque de pronto se convierten, tienen una teofanía con el Dios de Salomón. Todavía la gloria estaba fresca cuando los sacerdotes se tuvieron que salir por causa de la gloria de Dios. Eso no es como esos cultos donde usted viene a dormirse o a arrullarse o a criticar al uno o a morder la boca al otro. No, era verdadera la esencia del Padre en la tierra, una teofonía. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y el pueblo temblaba y veían el fuego y veían la oscuridad y salían temblando y decían: Dios está en este lugar. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino que fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que Efraín y Manasés se separan de Benjamín y de Judá. Y lo que pasa es la falta de identidad de Judá en su momento. Judá perdió la intimidad con Dios. Aleluya. Y causa un gran impacto espiritual en el resto de las tribus. Bendito el nombre del Señor. Queda el brillo externo, pero sin tener un anclaje interno. Y eso produce una dispersión devastadora para el pueblo de Israel. Puede que quede el brillo externo, que todavía haya gente, que todavía haya cash, que todavía haya lo que tenga que ver.
pero no hay un anclaje con la intimidad con Dios. Se perdió. Recuerda lo que dice la Biblia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete, si no vendré a ti y tomaré. Aleluya. La parte exterior tiene que tener un anclaje con el mundo interior, la profundidad en la palabra, el anhelo que hay en su corazón, lo que usted anhela dentro de usted, los misterios de la palabra del Señor, lo que la palabra produce. Hay un bosquejo de relativismo, apártese de ese bosquejo y viva y predique, pero mejor interiorice la palabra en sus casillas mentales. Se le puede olvidar el número de la cédula, pero nunca se le olvidará el registro del texto sagrado, sobre todo si el lenguaje que usted ha escuchado es por la fe. La fe viene por el oír, un lenguaje sazonado con un poquitito de pimienta y puesto en el fuego de la unción, de la separación, de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Libro de Reyes. Qué bueno el Señor. Amén. Libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Dice la santa palabra. Exactamente. Y habiendo tenido consejo, hizo 2 becerros de oro. Punto. 2 becerros de oro. Las primeras tribus que se perdieron fueron Manasés y Efraín, o sea, José. La identidad hacia lo exterior. Judá, la identidad espiritual, y gloria a Dios por eso. No podemos perder la identidad interna. Podemos tener una identidad externa, pero perderíamos la identidad espiritual. Soy un predicador, no tengo un gran foro, pero qué importante es tener intimidad interna con Dios, porque lo demás es temporal. La gloria humana pasa, amados hermanos. Hemos visto multitudes victoriando una prédica de un hombre y 2 años después lo están denunciando frente a la fiscalía y recogiéndole hasta el perro de la casa que había comprado. ¿Para qué la multitud? Cristo decía, mi amado, decía: no recibo la gloria del hombre, no me interesa la gloria humana. Aleluya, bendito el nombre del Eterno, porque él venía de la casa de Judá, el brillo interior. ¿Recuerdan el brillo interior? ¿Alguien tiene un ejemplo en la Biblia del brillo interior? Gracias, hermana Carolina. La transfiguración, el brillo interior de Judá salió a la realeza del hijo del carpintero. Ese es el mensaje, el fin del mensaje podría ser. Lo que tenía mi Cristo internamente estaba preservando el linaje de Judá, la casta sacerdotal, la casta de David. Nunca faltará el cetro sobre la casa de David. Y ahí estaba el hijo del carpintero con una dudosa reputación. Su madre, que se había parado cuando era niño a enseñarle a los escribas y a los fariseos de su época. Y sus padres salieron, se devolvieron a perseguirlo y a decir: ¿dónde está el niño? Y él dijo: ¿por qué me están buscando? En los negocios de mi padre me es necesario estar. A su nombre sea la gloria. Hipócritas insensatos, ¿quién os hechizó para entrar al relativismo y no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aleluya. Y cuando lees todo el libro de Gálatas, bendito el nombre del Señor, a partir del versículo 6 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Amén, amén. Listo. Sigamos mejor. Aleluya. Durante los 10 años del exilio, la fuerza de José quedó enterrada. Como cuando a José lo meten al pozo y es vendido a Egipto, donde el brillo de José era imposible de visualizar hasta que José sale de su esclavitud, se convierte en el virrey de Egipto y vuelve a brillar. Amén. Judá vuelve a recuperar el liderazgo. Aleluya. Segunda de Samuel, el capítulo 7, el versículo 16. A Judá se le entrega otra vez el liderazgo y le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, eternamente. Aleluya.
Eternamente tu trono será estable. Bendito el nombre del Señor. Hay un trono estable. Bendita la gloria del Señor. Aleluya. Santo el Señor. Cristo dará en su tiempo. Escúcheme esto, por favor. Estoy finalizando. La visión completa de las tribus de Israel. Recuerde que hay una división. Algunos dicen que las tribus están perdidas. No están perdidas. Voy a dejar esto a su consulta, a su interpretación. Me conmueve mucho hablar de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Entender pasajes. Sé que algunos que están viendo ahí a través de esta pantalla están explorando lo que el Espíritu Santo nos está dando para que exploremos. Y dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 10: Cristo dará en su tiempo la visión completa de las tribus de Israel, porque son las tribus de Israel el pueblo del Señor, el tronco de José y el tronco de Judá. Ya el tronco de Judá está. Somos los hijos de la fe, podríamos decir así. Los hijos de Abraham, somos los hijos de la fe. Aleluya. No sé quién lo entendió. 2 o 3 que lo entiendan es suficiente. Abraham fue justificado por la fe. Abraham caminó con Dios. Abraham habló con Dios. Dios le dio la promesa. Abraham se le entregó el pacto de la circuncisión. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Y la Biblia, cuando dice una frase, se cumple. Era amigo personal de Dios. Qué bueno tener amigos personales, pero que no sea el hombre, porque el hombre te falla en el peor momento. El amigo te falla en el peor momento, pero Dios no te falla en ningún momento. Es más, no le puede fallar a Dios. Pero Él dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él es amigo de verdad. Y cuando, aleluya, somos amigos de Dios, la vida diferente, mis queridos amigos y hermanos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 10. El contexto está en el versículo 1 hasta el 8, pero yo voy a leer algunas partes por causa del tiempo. Bendito el nombre del Señor. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ven acá, yo te mostraré la desposada. Es un pasaje profundo, un tanto oscuro. Me atrevo a leerlo, se lo dejo a su investigación. Y dice entonces en el versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Nos habla de un nuevo planeta. Amén. Gracias, hermana Raquel, está conmigo. Amén. Y entonces dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque es un nuevo planeta. Las primeras cosas pasaron. Ya pasaron, dejaron de ser. Y el que estaba sentado en el trono, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego exalta al soberano y dice: hecho está. Hecho está. Consumado es. Yo soy el alfa y yo soy la omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de los ríos de agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Recuerden, los hijos de Abraham, los hijos de la fe, seremos hijos de Dios, pero de verdad, cristianos evangélicos verdaderos. Pero dice: cuidado, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los idólatras o los fornicarios, los hechiceros, todos los mentirosos. Lamento decirles, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Allí será el lugar de ellos. Y entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y ojo a este detalle, bendito el nombre del Señor. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Ya tenía la gloria de Dios.
Aleluya. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, y ese muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas, escuche esto, 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén, amén. Por ahí lo entendió el hermano. Significaron, ya estaban unidas. El tronco de José, el exterior, el brillante, la realeza y la intimidad del Cordero. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Se recupera la identidad. Hay dos pasajes muy profundos, no los puedo leer. Quiero que te los lleves a casa. En el libro de Ezequiel, realmente el contexto sería desde el capítulo 40. Es profundo, es difícil, léelo con cuidado, pero empieza con la visión del templo. La visión del templo. Luego nosotros tenemos que trasladarnos al capítulo 48. El versículo 31 lo voy a leer tal cual. Bendito el nombre del Señor. Estoy finalizando. Dice así: estas son las salidas de las... Estamos hablando de Ezequiel, no de Apocalipsis. Ezequiel. Estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de ¿quién? De Israel. Ya están unificadas. Recuerda que estaban separadas. Aleluya. No voy a decir más. Aleluya. Dice: ay, santo. 3 puertas al norte: la puerta de Rubén, la puerta de Judá, la puerta de Leví. Aleluya. La puerta de José, la puerta de Benjamín, la puerta de Dan. Aleluya. La puerta de Simeón, la puerta de Isaacar, la puerta de Zabulón, la puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de Neftalí. A su nombre sea la gloria. Voy a decirlo yo voy a alegorizar la esposa del Cordero. Se recupera la identidad de Israel. Si lees el capítulo 40, cuando habla acerca del templo, es un pasaje extraordinario. Capítulo 40. Yo me interné anoche en esto. Bendito el nombre del Señor. Me impactó varias lecturas de todos estos capítulos. Es difícil de comprenderlo, bendito el nombre del Señor, pero dice que en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Y ahí empieza a hablar, bendito el nombre del Señor. Me gusta capítulo 36, versículo 8. Mas vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque aquí yo estoy con vosotros. A vosotros me volveréis y seréis labrados y seréis sembrados las 12 tribus, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que a vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Bendito el nombre del Señor. El redentor final del pueblo de Israel no es José. Ellos dicen que es José, nosotros decimos que es Judá, porque de Judá viene el Cordero de Dios, descendiente de David, Cristo, esperanza de gloria, Mesías ben David. Es el Cristo que nosotros estamos viviendo, protagonizando, sirviendo la plenitud de la visión completa mesiánica a través del linaje de David. Nosotros los occidentales lo disfrutamos. Por eso el pueblo del Señor tiene que tener una actitud activa, agresiva, no pasiva, ni dormilona, ni envejecida, frente a la gloria del Eterno. El gran liderazgo obtenido por David con las 12 tribus se logra nuevamente solo por el Mesías prometido, el Mesías de Dios. A su nombre sea la gloria. Déjenme leer 3 versículos más y finalizo. Ezequiel capítulo 37, versículo 15. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en el palo para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego toma esos 2 palos y júntalos el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Aleluya. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: no nos enseñarás que te propones con eso, diles así:
Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Es el Señor, es el Redentor. Son cosas que solamente Jesús de Nazaret logrará. Unificar las 10 tribus con las 2 tribus. Hacer que su iglesia occidental alabe su nombre eternamente y para siempre. Publicar de día en día su salvación. La iglesia occidental tiene una gran responsabilidad. Amén. No sé si quizás me entiendan, pero sé que alguien entenderá este mensaje en algún punto del mundo. Y daremos gloria al Eterno por los siglos y los siglos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Cierre sus ojos, por favor. Bendita su eternidad.